de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Muy buenas noches a todos. Comenzamos una nueva emisión de El Expreso de Medianoche. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de esta hora, en donde escucharemos una palabra del pastor Enrico. Recordá que podés comunicarte al 223-547-1536. Encontranos además en nuestras redes sociales. En Facebook, El Expreso de Medianoche Radio. Instagram, @El Expreso de _medianoche. En YouTube, El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Hay una palabra de Dios para tu vida. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Para poder entrar en esta palabra que yo quiero compartirles en este día, creo que es algo muy importante. Mira, hay un versículo bíblico que yo creo que gran parte del pueblo cristiano conocemos, ¿verdad? Y de hecho, todavía no me encontré con ningún cristiano que no lo conozca. Y esto es interesante, ¿no? Porque fíjense que estoy hablando de no personas recién convertidas, obviamente, sino hermanos que ya hace un tiempo están transitando los caminos del Señor. Este versículo no lo desconoce nadie. Vayamos a Oseas, capítulo 4, en el versículo 6. Y dígame si usted no conoce este versículo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vamos a detenernos aquí porque creo que es lo importante, ¿verdad? Mire, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí hay una gran lucha, una gran batalla que todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús vamos a tener que librar, ¿verdad? Porque dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces entendemos todos que necesitamos de ese conocimiento. Gloria a Dios. Ahora, ese conocimiento nosotros lo asociamos en muchas oportunidades a de repente a la idea que traemos del mundo, cada uno de nosotros, de lo que es el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? Y aquí tenemos que comprender algo. Yo oro mi corazón para que en esta tarde la guía del Espíritu Santo no nos falte y podamos todos los que estamos de manera reunidos en su nombre en este día, podamos comprender de qué nos habla las Escrituras cuando habla de este conocimiento, ¿verdad? Porque de repente vemos, si no somos personas de muchas letras, ¿verdad? O no estamos preparados intelectualmente, ¿verdad? A niveles académicos y demás, por ahí nos sentimos cohibidos, nos sentimos inhibidos y decimos, bueno, a mí me falta sabiduría, yo no entiendo, no comprendo, o no me explican, o si me explican no lo sé desarrollar. Bueno, hay una gran traba aquí, ¿no? Y justamente la traba que a veces tenemos nosotros los creyentes frente a este versículo es por lo que sigue diciendo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Recuerden que el enemigo conoce la palabra y sabe que si falta conocimiento puede destruir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, hay batallas que a veces perdemos porque nos falta este entendimiento. Por eso, avancemos un instante. Miren, gloria a Dios. Fíjense, hay algo que, por ejemplo, Mateo 13,
Mateo 13 nos menciona que hay creyentes que oyen la palabra, ¿no? Son aquellos que dan fruto al 30, al 60, al 101 y al 102%, pero son creyentes que oyen y entienden la palabra. Eso dice la parábola del sembrador. O sea, aquellos que oyen y entienden la palabra. Los que no entendieron la palabra son los que no fructifican. Entonces hay que prestarle mucha atención a esto de poder entender, tener entendimiento, gloria a Dios. Y para esto es muy necesario que nosotros, los ministros del Señor, aquellos que nos pusieron a pastorear una iglesia, un grupo, una casa de oración, podamos transmitir, ¿verdad? Y podamos enseñar y fundamentalmente que a través nuestros hermanos tomen conciencia verdaderamente de lo importante que es poder entender la palabra, porque el que no entiende la palabra viene el enemigo y se la roba. Entonces, esa palabra tenemos que creerla con todo nuestro corazón, tenemos que atesorarla, tenemos que guardarla para ponerla por obra. Entonces, primero creemos, ¿no es cierto? Oímos, creemos y luego ponemos por obra. Pero si nosotros oímos y no entendemos, va a ser difícil que podamos creer y por lo tanto viene el enemigo y se la lleva. Entonces nos quedamos sin fruto. Esto es muy importante entenderlo. Mire, hay una versión de la Biblia que dice algo muy importante. Estoy hablando de la Biblia en versión Pratt 1929. Vamos a buscar Job 36:5 exactamente, ¿verdad? Veamos lo que dice esta versión. He aquí que Dios es grande. ¿Cuánto dicen amén? Amén. He aquí que Dios es grande, pero no desprecia a ninguno. Grande es en el poder de su entendimiento. Gloria a Dios. ¿Qué dice acá? Grande es el Señor en el poder de su entendimiento. Entonces, en el entendimiento hay un tipo de poder. Poder que podemos hacerlo nuestro si nos entendemos. Es muy importante esto, hermano mío. Y ese poder nos va a ayudar a poder prevalecer frente a los embates de las tinieblas. Gloria a Dios. Entonces, tengamos en cuenta este versículo en esta versión. Biblia Pratt 1929. Dios es grande, no desprecia a ninguno. Cuando dice no desprecia a ninguno, ¿no? Está refiriéndose a aquel que tal vez por el momento no entiende y va a ir comprendiendo a medida que el Espíritu Santo vaya ganando lugar, terreno en sus corazones, porque de eso se trata. No se trata de poder entender con nuestro intelecto natural nada más. No, se trata de darle lugar al Espíritu de Dios y ese Espíritu va a empezar a fluir. Muchas veces yo me he reunido con muchos hermanos que me han dicho, mira pastor, yo no entiendo, me cuesta entender, soy un poquito dura y veo que me estoy perdiendo bendiciones. Y eso los hace poner muchas veces nerviosos, se llenan de ansiedad, de afán y se pierden la bendición. Cuando nosotros entendemos que nosotros no vamos a entender con la cabeza nada más, sino que tenemos que entender con el corazón, ahí esa es la intervención del Espíritu de Dios. Por eso es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo, mantenerse lleno y creer con todo el corazón, que es esa relación maravillosa que ocurre dentro nuestro entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que va a ir trasladando este conocimiento, este entendimiento que necesitamos. Pero fíjense que es muy importante. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades, tiempo atrás, sobre el poder que hay detrás del entendimiento. Cuando yo entiendo, se suelta un poder que no es mío, no es tuyo, es del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en este versículo que vimos que grande es en el poder de su entendimiento. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos hace comprender, el Espíritu Santo comienza a interactuar con el espíritu del hombre, nosotros le damos lugar para que eso ocurra, dejando toda ansiedad, todo afán, toda preocupación, toda idea nuestra, porque a veces decimos yo no tengo estudio, a mí me cuesta. Hermanos, hay gente que ni siquiera sabe leer y sin embargo, hermanos míos, están con su corazón abierto recibiendo de parte del Espíritu de Dios y tiene más entendimiento que de repente alguno que tiene mucha letra. Entonces es muy importante que nos despojemos de toda duda, que nos despojemos de todo aquello que creemos que vamos a perder la bendición y que no, porque no entendemos. No. Si no se entiende con la cabeza, no importa. Gloria, usted no se preocupe.
con el corazón es la cosa. Mire, gloria a Dios. Obviamente que eso no deja sin responsabilidad a los maestros, ¿no? Porque aquello que estamos transmitiendo la palabra del Señor tenemos que procurar que la gente nos entienda. Es interesante esto, ¿no? Porque predicadores hay muchos, por supuesto que sí, gloria a Dios por los predicadores. Ahora, que se le entienda a los predicadores, eso ya son otros 20 pesos. ¿Amén? Eso ya cambia la cosa. Porque una cosa es predicar la palabra con denuedo, una cosa es de repente tener firmeza, otra cosa es de repente tener unción. Hay cosas maravillosas cuando se predica la palabra, ¿verdad? Pero también no nos olvidemos nosotros, los que nos han puesto a pastorear y a predicar la palabra de Dios, que es necesario que la gente entienda lo que le estamos diciendo. Gloria a Dios. Y esto es muy importante, porque el que no le entiende a la palabra, mire, el enemigo se la lleva. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. Gracias, Jesús. Estamos hablando del poder del entendimiento de Dios, porque hay poder dentro del entendimiento del Señor. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, gloria a Dios, la palabra hebrea es koach, que significa poder. Este poder es algo maravilloso. La referencia la tenemos en H3581. ¿Y sabe qué significa? Significa capacidad, medios, esfuerzo, fortaleza, poderoso, potencia. Es importante, o sea que el significado básico, ¿verdad? En el hebreo de la palabra poder es tener la capacidad de hacer algo. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque en el hebreo significa capacidad de hacer algo. Y si nos vamos al diccionario del RAE, de la Real Academia Española, y significa la facultad o jurisdicción que alguien tiene para ejecutar algo. Entonces, tenemos que comprender que cuando la palabra viene a nuestra vida, ¿verdad? Viene con un poder debajo de esa letra, que debe alcanzar nuestros corazones, y esa palabra llega para que nosotros, cuando la recibimos, la entendamos para luego ponerla por obra. Porque si nosotros solamente la recibimos y decimos qué linda palabra y todo queda ahí, no va a haber fruto. Porque la palabra se recibe, se cree para luego ponerla por obra. No olvidemos esto, es muy importante esto. Si nosotros quedamos con algún proceso incompleto, si nosotros simplemente oímos, pero no creemos y queremos poner por obra, habiendo oído solamente, algo nos va a faltar. Nos falta entre oír y poner por obra, hay un vínculo, ¿no?, que une estas dos, y que justamente es el creer la palabra. Entonces, volvamos a la carga otra vez. Gloria a Dios. Son conceptos que necesitamos entender. A veces, de repente alguien puede decir, bueno, pero realmente es bastante básico esto, pastor, tenemos que entender y ya está, gloria a Dios. Yo no creo que sea tan así. Me parece que hay algo más profundo. Hay una disposición del corazón a poder recibir, no solamente con el intelecto. Gloria a Dios. Yo he visto, hermano mío, en mi caminar en el Señor, a mi corta edad, por supuesto, gloria a Dios, he visto hermanos que realmente no tuvieron la capacidad de estudiar, ni tienen justamente un conocimiento académico, ni mucho menos, por favor. Vuelvo a repetir, personas que tal vez en la vida que llevaron no pudieron ni siquiera aprender a leer. Sin embargo, había poder en esas vidas. Era impresionante, porque recibían la palabra con todo su corazón, la creían, y a la hora de poner por obra lo lograban. Y esto es bien tremendo, ¿no? Porque ¿cómo se da todo esto? No estoy hablando de un conocimiento humano, que no está de más, porque el conocimiento humano bárbaro nos puede llegar a abrir muchas puertas, está todo bien, pero no estoy menospreciando el conocimiento humano. Lo que estoy diciendo es que necesitamos oír y entender la palabra espiritualmente, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento de la palabra. Cuando comienza el nuevo día, hay una voz amiga, el expreso de medianoche, nuestra cita en el dial. Vamos a avanzar un poquitito. Por ejemplo, vayamos a Lucas, capítulo 24, versículo 14 al 16. Fíjense lo que nos dice aquí. Aquí hay una historia, ¿no es cierto?, de dos que iban en un camino, allí cerca de Jerusalén. Vamos a Lucas 24, 14 y 16. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, porque no le conocieron. Si nosotros nos vamos ahora al versículo 27 de este capítulo 24, fíjense lo que dice aquí. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces fíjense que aquí iban dos camino de Emaús. Esa es la historia bíblica, ¿verdad? Algunos de ustedes la conocen. En esa historia, estos dos iban medio desanimados, ¿no? Estaban medio de depre porque decían ya pasó 3 días, el Señor nos resucitó. Y tenían al lado a Jesús y no lo conocían. Miren qué tremendo. Sus ojos estaban velados, dice la Biblia. Pero dice que en un momento Jesús mismo le empezó a explicar la palabra. Gloria a Dios. Y le empezó a hablar de esas palabras. Y dice que ardía su corazón cuando escuchaban las palabras del Señor, ¿verdad? Y luego le rogasen que no se fuese de ellos, sino que se quedara con ellos. Y qué tremendo. Dice que el Señor le hacía como que no, como que seguía de largo y ellos le rogaban al Señor que se quede, porque comenzaron a identificarlo, ¿verdad? Justamente porque ese poder de la palabra había ingresado a sus corazones. Entonces, tenemos que comprender que cuando nos encontramos con este maravilloso Cristo, nos encontramos con Jesús resucitado, hermano mío, y bueno, la cosa cambia, porque eso nos va a abrir la mente para poder entender las Escrituras. Entonces, la visión que ellos tenían y los recuerdos que tenían de Jesús fue hasta su muerte, pero luego habían pensado que no pasaba nada, entonces no lo conocieron resucitado. Cuando se les revela resucitado, esto le hizo que se le abra la mente. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se abrió su mente. ¿Por qué? Porque se les reveló Cristo resucitado. Esto es muy importante entenderlo. Vos y yo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude. ¿Por qué la Biblia dice que quiera sabiduría, que se la pida al Señor? Y que el Señor no se la va a negar. ¿Qué tipo de sabiduría le podemos estar pidiendo al Señor? Tal vez estamos pidiendo una sabiduría de este siglo y no es esa la que el Señor nos va a dar. La sabiduría que Él nos va a extender no es de esta tierra, es una sabiduría que viene de lo alto. Entonces, esa sabiduría, hermano mío, tenemos que atrevernos a creer con todo el corazón que esa sabiduría que desciende del cielo comienza a abrir nuestra mente y comenzamos a ver las cosas que antes no veíamos. Gloria a Dios. Ahora, tal vez la pregunta pueda llegar a ser, bueno, pastor, pero a mí me cuesta, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que detiene el entendimiento, no es cierto? Gloria a Dios. Y mire qué tremendo. Vamos al Salmo 73, versículo 21 y 22. Porque aquí hay un ejemplo de algo que puede detener justamente el entendimiento, la sabiduría. Gloria a Dios. Veamos qué nos dice. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire qué tremendo. Entonces, ¿qué ejemplo estamos viendo aquí en las Escrituras que puede llegar a ser de tropiezo para justamente poder recibir esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte de Dios? Y la amargura. Gloria. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Ahora, fíjense que tal vez alguien me puede decir, bueno, pastor, pero ¿cómo no me voy a amargar si estoy pasando por aquí y por allá, me está ocurriendo esto, aquello, lo otro? Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque estando en Cristo Jesús, vos y yo, tenemos que comprender que no le podemos dar lugar a la amargura, ni dejar que haga blanco, que haga centro allí en nuestro corazón. Es muy importante que nos despojemos de esto, que le pidamos a nuestro Señor con todo nuestro corazón que desaloje, que desarraigue, que arranque toda raíz de amargura de nuestro corazón. Porque fíjense, el corazón lleno de amargura va a ser de tropiezo luego para que este poder maravilloso del entendimiento se manifieste en nuestra vida. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Lo vimos en Oseas, ¿no? El pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. El pueblo no entendía. El Señor les hablaba a través de la palabra, el pueblo no entendía y por eso vino la destrucción. Entonces es muy importante. Tal vez, no sé, alguien se pone a estudiar letras, se pone a avanzar en sus estudios terrenales para poder entender la Biblia. Hermano, es importante, mire, es una bendición grande. Quien no terminó la escuela y puede hacerlo, hágalo. Esfuércese, avance, den las materias esas que tienen que dar, capacítense. Eso está muy bueno. Eso les va a abrir puertas en esta tierra. Atenti. Y
bueno, pastor, pero necesitamos puertas abiertas en la tierra. Por supuesto que sí, no hay duda de eso. Eso nos va a abrir puertas, gloria a Dios. Pero no desechemos algo que no entendemos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a veces no entendemos? Que hay una sabiduría que no es de este siglo, que viene de parte de Dios hacia nuestra vida y se recibe por la fe. Pero muchas veces la mente está cerrada porque nuestra fe, la incredulidad ha avanzado en nuestros corazones y decimos, sí, yo no lo entiendo y no lo entiendo, y qué sé yo, hay palabras difíciles, no comprendo. No se trata de palabras difíciles, no se trata de no entender naturalmente. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a estar abiertos a poder recibir lo que Dios tiene en nuestra vida. Avancemos, hermano, vamos a creerle a Dios. Cerremos nuestros ojos y decimos, Señor, yo estoy aquí, quiero llenarme de tu Santo Espíritu, quiero recibir el conocimiento que viene del cielo, Padre amado. Es muy importante esto, muy pero muy importante. Mire, fíjense, entonces vemos que la amargura es algo que, gloria a Dios, ¿no es cierto? Ay, tremendo. Mira lo que dice Proverbios 11:12. Veamos un instante acá. Porque acá tenemos otro tropiezo, ¿eh? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que menosprecia a su prójimo, gloria a Dios. Entonces a ese le va a faltar entendimiento. Menospreciar a los demás, por favor, el que tenga oído, oiga, gloria a Dios. Mire, vamos otro más, 14:29 de Proverbios. Mire lo que dice acá, ¿eh? Este es un tropiezo que... El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces el enojo es una vacuna contra el entendimiento. Claro, nos enojamos y no entendemos, gloria a Dios. El que se enoja, el enojón, ¿habrá algún enojón que me está escuchando en este día? El enojón no entiende. O sea, entiende todo lo natural, sí, entiende y lo usa como argumento para avanzar en su enojo. Pero no puede entender lo espiritual. No puede entender porque el enojo, o sea, fíjese que es maravilloso poder ir poco a poco creciendo en las Escrituras y ir conociendo en las Escrituras. Para darnos cuenta a veces en qué estación estamos, ¿no? En qué circunstancias estamos viviendo. Porque de repente, si yo soy un enojón, y voy a tener problemas con el entendimiento. Entonces hay que ser un poco más paciente. Nos aconseja el libro de Proverbios que la cosa no vaya por ahí. Mira lo que dice Proverbios 24, 30 y 31. Mira estos versículos, qué interesantes. Dice así: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Mire. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían, pero su paz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces aquí que tenemos el perezoso, el que no es diligente, gloria a Dios. Otro tropiezo, ¿verdad? Hay algunos que dicen, no, yo tengo que entender, ¿verdad? Y bueno, entonces me la paso leyendo las 24 horas la Biblia y termino lleno de pereza, ¿no? Porque se terminan durmiendo leyendo tanto la Biblia. Entonces el tema no es leer de la mañana a la noche la Biblia, el tema es disponer el corazón a recibir, ¿verdad? Es como de repente vos recibís una visita en tu casa, ¿no? Recibís una visita en tu casa y es una visita que te interesa lo que te va a decir, lo que va a transmitir. Entonces, bueno, vos pones tu mesa allí, se sientan, estás atento a escuchar lo que te van a transmitir. Lo mismo pasa con la palabra. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, qué lindo es decirle, Señor, hablame, por favor. Tengo deseos en mi corazón, arde mi corazón por escucharte, para saber qué tenés para transmitirme. Y ahí la cosa empieza a funcionar, hermano. Pero no con esto. Gloria a Dios, no con esto, sino con esto, con el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Otra de las cosas que son un gran tropiezo lo vemos en Isaías 44:19. Mire, Isaías 44:19, aquí vemos algo que es tropiezo. Escuchen esto porque es interesante. Mire. Dice la palabra del Señor: no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? ¿Qué significa esto? Gloria a Dios. Fíjense, la falta de entendimiento nos conduce a la idolatría.
Ay, no, idolatría no, pastor, de ninguna manera. Yo no tengo ningún Dios, ni me postro delante de Dios. Fíjense cuando... Esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque a veces nosotros creemos que cuando hablamos de idolatría estamos hablando de repente postrarnos frente a una imagen, gloria a Dios. Sin embargo, la cosa es un poquito más amplia, ¿no? Y que es de tropiezo para que nuestro entendimiento se desarrolle, ¿verdad? Por ejemplo, de repente estamos frente, no sé, a nuestro pastor, a nuestro maestro, aquel que es el líder que está enseñándonos la palabra y demás, y terminamos idolatrándolo. Decimos, ay, ¿cómo sabe este pastor? ¿Cómo sabe este hombre de Dios? ¿Qué mujer del Señor? ¿Qué llena de sabiduría? ¿Verdad? Y comenzamos a idolatrar a la persona. La idolatramos de tal manera que el entendimiento se atrofia. Entonces, fíjense que la idolatría, hermano mío, frena el entendimiento. Y volvemos a Oseas, capítulo 4. ¿Qué le pasó al pueblo? Fue destruido por falta de ese entendimiento. Entonces, es muy importante, hermanos míos, que no nos... Aquí dice, gloria a Dios, postrarse frente a un árbol, ¿no? Delante del tronco de árbol, termina diciendo esa versión, ¿no? Y qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque está hablando de los ídolos, ni más ni menos. Imágenes de acera que se hacían de madera, gloria a Dios. Algunos árboles frondosos donde se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Otros árboles que por allí este mes aparecen por ahí, ¿no? Y hay unos cuantos que están ahí frente al arbolito. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermano. La idolatría, caer en idolatría, hace desaparecer el entendimiento. Entonces, porque el enemigo aprovecha esto. No olvidemos este concepto. El enemigo de nuestra alma va a aprovechar toda ocasión que le demos. Y cuando nosotros, hermano mío, nos ponemos en contra de la palabra, obviamente, muchas veces no es conscientemente que lo hacemos, pero cuando nos ponemos en contra de la palabra por falta de conocimiento de la palabra misma, el enemigo va a aprovechar eso. El enemigo está buscando ocasión, anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? Devora aquel que se pone en contra de lo que Dios dice. ¿Y cómo te pones en contra de lo que Dios dice? Y justamente enfrentando usted al Señor a través de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor a través de su palabra nos dice muy clarito. Vamos a leer Isaías 44:19 nuevamente. Mire. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne. Paramos ahí. Parte de esto dice que se consumió en el fuego. ¿Qué significa eso? La madera se consume en el fuego, ¿verdad? Entonces, está hablando de esos ídolos que no escuchan, que no hablan, ¿verdad? Y que de nada nos va a servir el poder adorarlos. Es un ejemplo algo burdo, ¿verdad? Que de repente yo creo que ningún cristiano se va a postrar delante de una imagen, eso no desde ya. Aunque qué tremendo, ¿no? Ayer veníamos en el auto con Huguito, gloria a Dios, y adelante nuestro había una camioneta, estábamos en un semáforo y veía yo la camioneta, en la parte de atrás de la camioneta tenía pegada una calcamonía del Gaucho Gil y otra calcamonía del pescadito que simboliza a los creyentes, ¿no es cierto? Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque ahí a las claras vemos cómo hay una mezcla. Hay una mezcla. O sea, ¿qué tiene que ver idolatría en teoría con un hijo de Dios? Sin embargo, y luego empezamos a observar, ¿no? Y a mí me ocurrió en otras oportunidades. Yo he visto esto en muchos. Así, bueno, pone calcamonía, un auto, pastor, no tiene nada que ver. Bueno, pero algo lo llevó a poner una calcamonía del Gaucho Gil. Es porque cree en él. Y algo lo habrá movido también a poner una calcamonía por las dudas. A ver, si falla el gaucho, que venga el Señor. O sea, está mezclada la cosa. Entonces hay falta de entendimiento. ¿Por qué está mezclada? Por falta de entendimiento. ¿Y por qué hay falta de entendimiento? Porque hay idolatría. Entonces tenemos una idolatría burda, podemos llamarla de esa manera, pero tenemos otra idolatría que a lo mejor no es tan burda, no es tan obvia, pero es idolatría al fin, ¿verdad? Porque si yo estoy idolatrando a la persona que Dios puso para que dirija mi vida espiritualmente, a mi padre espiritual, a mi pastor, a mi líder, si yo termino justamente idolatrando esa figura, el entendimiento se me va a nublar. ¿Por qué? Porque el Señor no va a permitir que eso ocurra.
Entonces, por un lado hay gente que termina adorando, ¿verdad?, e idolatrando a sus líderes. Y hay líderes que les gusta que lo adoren y lo idolatren y promueven esta situación. Entonces tenemos que ser sabios, hermanos míos, porque tanto uno, creyente como líder, un día va a estar frente al Señor. Y el Señor nos va a pedir cuenta de esto. El Expreso de Medianoche recorre la madrugada trayendo un mensaje distinto, una respuesta segura y un desafío. Recorrer cada noche las estaciones del libro más maravilloso de todos los tiempos. La Biblia. Libro de Efesios 3:10. Mire, tenemos que prestarle un poquito de atención a esto de la sabiduría. No es porque yo he ido al colegio, ¿eh? No. O porque yo sea pastor y tenga estudio de pastor. No. Vamos a entender esto. No estoy hablando del estudio aquí. Estoy hablando de el corazón abierto. Vamos a Efesios 3:10. Nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire que multiforme sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Mire, existen 7 palabras. No, 7, sí son 7. Existen 7 palabras, hermano mío, que significan sabiduría. Gloria a Dios. Y es bien tremendo esto, ¿no? Porque vemos que hay una multiforme sabiduría del Señor. Mire, en Hechos capítulo 6, en los primeros versículos, vamos a leer del 1 al 5 al 6, a ver, acompáñenme acá. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Mire qué tremendo esto. Qué tremendo esto porque vemos que hablamos de la multiforme sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Por otro lado, vemos que los apóstoles escogieron hombres de buen testimonio, que estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Gloria a Dios. Y hay uno que a mí me llamó la atención, ¿no? Gloria a Dios, porque Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas. Gloria a Dios. ¿Así se dice? ¿Pronuncia bien? Parmenas. Gloria a Dios. Y Nicolás. Gracias, Jesús. ¿Sabe lo que significa Parmenas? El que permanece, el permanente, el constante. Gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces esto nos habla de ese cristiano que desea tener ese entendimiento, desea tener esa sabiduría, tiene que ser constante, permanecer en los caminos del Señor. ¿Usted sabe cuántas personas por el hecho de no poder entender se sienten avergonzados y aflojan el camino del Señor? Esto es bien tremendo. A mí me ha tocado, luego de muchas reuniones, de repente que se ha acercado un hermano, una hermana y me dice: pastora, yo no entiendo, a mí me cuesta, por favor orame, poneme la mano en la cabeza. Y yo le ponía la mano en la cabeza, le pegaba unos cachetazos y no hay forma, no entendía igual. Entonces un día le digo: mira, vamos a plantear bien esto, porque acá no puede ser esto, no puede ser. Si vos crees que no vas a entender, no vas a entender. Gloria a Dios. Ahora, si te preocupas por entender con el corazón, vas a entender. Si te preocupas entender con el conocimiento, y tal vez te falten armas,
Por supuesto, o sea, es muy importante esto, es muy importante. Fíjense, hermanos míos, que de repente a veces no tenemos las armas necesarias para poder entender en lo natural. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento natural, nos falta entendimiento, nos faltan estudios, nos faltan letras, gloria a Dios. Pero cuando el corazón está preparado, dispuesto a recibir de parte del Espíritu Santo, ay, hermano, gloria a Dios, más allá, vos entendés, no es necesario que te expliquen demasiado las cosas, porque el Espíritu Santo te da entendimiento y vos la agarraste allí al vuelo y dijiste, amén, gloria a Dios. Y de repente que está lo tuyo, te mira y dice, ¿cómo amén? ¿Qué dijo? No entiendo. ¿Por qué? Porque pretende entender, ¿no?, con su cabecita, con el entendimiento natural. Y es muy importante, hermanos míos, ir a la presencia del Señor, disponer nuestro corazón frente a la palabra con el corazón abierto, decir, Señor, yo te voy a entender a vos, yo quiero gloriarme en conocerte y entenderte, como lo dice la palabra de Dios. Voy a poner todo de mí, pero no de mi intelecto, porque puedo tener mucho o puedo tener muy poco. Entonces, no se trata de lo que tengamos en lo natural, sino la capacidad que podemos tener en creerle a la palabra y poder recibir de parte del Espíritu Santo. Ay, gloria a Dios. Entonces, fíjense, a mí me llamó mucho la atención este parmenas, porque constante, permanente, permanece. Entonces, hermano, esto es importante comprender esto, el poder ser constantes. Hay personas que muchas veces de repente no entendieron en el momento y se bloquearon, gloria a Dios. Después vino el enemigo y le robó la palabra y quedaron como cuando llegaron a la iglesia. Y muchas veces bajan los brazos y dicen, ¿para qué voy a ir si no les entiendo? ¿Para qué voy a ir si no puedo poner por obra? Esto así no funciona. Es que no están entendiendo cómo funciona. Porque no es que funcione porque vos estás en este lado, aquí o allá, o vayas a esta iglesia o vayas a esta otra. Es muy importante que comprendamos el estado de nuestro corazón cuando nosotros recibimos la palabra. Nosotros podemos recibir la palabra y entenderla conforme a nuestro propio entendimiento y conforme a lo que nosotros creemos, pero no necesariamente lo que nos está transmitiendo el Señor a través de su Santo Espíritu. No entiendo, pastor. ¿Ve? Ahí está. Gloria a Dios. No entiendo por qué. Mire, cada uno de nosotros crecimos, nos desarrollamos, ¿verdad? En un ambiente, en un hogar, ¿verdad? Con muchos estudios, algunos, otros menos, gloria a Dios. Cada uno se fue formando y siempre hubo un ambiente que lo rodeó, gloria a Dios. Y ese ambiente también lo capacitó. Pues ese ambiente lo capacitó porque es lo que vos mamaste, lo que vos recibiste, gloria a Dios. Hoy nos encontramos frente a un desafío, que es abandonar y dejar todo eso, gloria a Dios, porque nos va a servir únicamente para la tierra, y poder comprender que hay algo nuevo para recibir que viene de parte del cielo. Entonces, con todo nuestro corazón, tenemos que recibir lo nuevo, el vino nuevo que Dios tiene para derramar sobre nosotros. Pero dice la Biblia que el vino nuevo no se echa en un odre viejo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que cambiar manera de pensar. No puedo recibir la palabra y la instrucción que viene de parte de Dios y condicionarla a mis propios pensamientos o a mi forma de ver las cosas, porque voy a chocar muchas veces con la palabra o la voy a entender a mi modo. Y después viene la frustración. Viene la frustración porque el pastor me enseñó, yo tengo que oír, tengo que creer y tengo que poner por obra. Gloria a Dios. Entonces yo oigo, creo lo que entiendo. Lo que no entiendo no lo puedo creer. ¿Y cómo lo entiendo? Conforme a mis propios pensamientos. Conforme, ¿no?, a esas fortalezas mentales que todavía a veces siguen operando en nuestra mente, y entiendo muchas veces la cosa al revés. Entonces, cuando voy a poner por obra la palabra que entendí al revés, y me voy a encontrar con un problema, porque no me va a funcionar esto de oír, creer y poner por obra. Algo va a fallar. Entonces, es muy importante que nosotros seamos sabios de verdad, y aquel que es sabio, ¿verdad?, debe ser humilde y debe ir al Señor y decirle, Señor, toda mi sabiduría, todo mi entendimiento, todo lo que yo aprendí tantos años, gloria a Dios por eso, pero lo voy a dejar a un costado. Tenemos una figura maravillosa en las Escrituras, viendo a Jacob, ¿no? Jacob, todos recordarán ese pasaje bíblico que él luchó con el ángel hasta que amaneció, ¿verdad? Pero fíjense que antes de esa
esa lucha, como así lo presenta la palabra, gloria a Dios, él dejó todo del otro lado del Jordán. Dice que dejó todo, dejó su familia, dejó su ganado, dejó sus bienes, todo lo puso a un costado y fue al encuentro con el Señor. Entonces fíjense que es tremendo, ¿no? Porque, ¿qué significa dejar todo? O sea que eso fue algo que él logró. Ese todo del que estamos hablando son logros que tuvo sobre esta tierra. Pudo formar la familia, hubo multiplicación, hubo prosperidad. Entonces todos los logros que él tuvo. Apartó los logros personales, apartó todo lo que él con su cabecita logró y se fue a encontrar con el Señor. Y a partir de ese momento, fíjense que dice que el ángel que luchó con él le tocó el encaje del muslo y empezó a renguear a partir de allí. Y eso es un mensaje para vos, para mí, para todos nosotros, porque cuando tenemos un encuentro verdadero con el Señor, hasta nuestra manera de caminar cambia. Gloria a Dios. Entonces podemos tener mucha sabiduría, mucho potencial, podemos tener muchísimas cosas, medios, no sé. Pero hermano, cuando el Señor te está llamando para que te encuentres con Él, despojate de todo. Al despojarse de todo significa, yo voy a desarraigar, porque yo tengo mi forma de hacer las cosas, tengo mi forma de pensar, mi forma de hablar, ¿no es cierto? Entonces, si esto yo lo antepongo a lo que el Señor quiere de mí, siempre voy a tener un problema. Y por eso que hay muchos hermanos nuestros, preciosos hermanos en Cristo, que los años pasan y las cosas no cambian en su vida. Y de repente, si esto no cambia, debe ser por esto, si esto no cambia, debe ser por aquello otro. Entonces vamos intercambiando todas aquellas cosas que creemos que necesitamos, un cambio aquí, un cambio por allá, y los años siguen pasando y las cosas siguen siempre igual. ¿Por qué razón? Porque acá dice claramente, el pueblo, vamos de vuelta, gloria a Dios, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, gloria a Dios. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Entonces, estamos hablando del conocimiento que viene del cielo. Y esto es tremendo, porque esto a veces es como que genera una controversia en el corazón, ¿no? Porque yo sé que hay muchos hermanos hermosos en el Señor que quieren recibir de Dios, quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren recibir instrucción que viene de Dios. No es que están desechando la instrucción de Dios, pero pesa más su forma de pensar que lo que el Señor quiere transmitir. Entonces, eso es un tropiezo. Y no hay fruto luego. Entonces hay que despojarse de eso, gloria a Dios. Y esto es muy importante. Y esto, ojo que esto lleva tiempo, ¿eh? Esto no es de la noche a la mañana. Y algunos, como lleva tiempo, al final terminan aflojando y abandonan el tratamiento. No, acá hay que terminar los antibióticos, hermano. Acá hay que terminar, gloria a Dios, el tratamiento sí o sí. El Señor es poderoso. Él va a cambiarlo todo. Pero tenemos que dejarlo. Porque todos decimos, Dios tiene poder, me puede dar vuelta, me puede cambiar la manera de pensar, a Él no lo detiene nada es imposible para Él. Por supuesto que no. Pero en cuanto a mi vida, yo también dispongo, porque Él me dejó un libre albedrío. Entonces, soy yo el que dispongo realmente, Señor, cambia mi vida, ¿verdad? Estoy dispuesto a cambiar mi manera de pensar. ¿Y cuántas veces de repente se ora y se dice, Señor, cambia mi mente, gloria a Dios, ¿verdad? Y después, automáticamente, al segundo, seguimos pensando como antes, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no abandonamos ni desechamos nuestra manera de pensar. Esto, de repente, la toma de decisiones es una. A veces tenemos que tomar decisiones en la vida, y en base a qué tomamos las decisiones, y en base a la experiencia que tenemos. ¿Y por qué no le creemos a Dios? Y bueno, pero sí, yo le creo al Señor, gloria a Dios. Y bueno, pero si le crees al Señor, ¿por qué no actúas en consecuencia? Porque siempre todo se condiciona a la manera de pensar que vos tenés. Es una pregunta, ¿no? Gloria a Dios. Ay, gracias Jesús. Conectate con nosotros. El Expreso de Medianoche. Te estamos escuchando. Gloria a Dios. Primera de Reyes, 18. Ya estoy terminando con esto. El Señor es bueno. Dice la palabra de Dios. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Señora amada, bienaventurados, gloria a Dios, los que están allí continuamente delante del Señor, oyendo la sabiduría de Dios. Ay, por favor, es importante recibir la sabiduría del cielo, hermano. Gloria a Dios. Una de las bendiciones que tiene
recibiendo la sabiduría que viene del cielo es que vamos a permanecer firmes en las dificultades. Y hay mucha gente que aguanta las dificultades, que no es lo mismo que permanecer. No, pero lo mismo, si acá estoy, yo sigo. No, pero una cosa es aguantar. El que aguanta, llega un momento en que patapúfete, como decía Biondi en mis tiempos, ¿no? O sea, se explota, hermano, gloria a Dios. Pero el Señor no nos está llamando a aguantar, sino que nos está llamando a permanecer. Pero no es lo mismo, porque nosotros tenemos que permanecer en lo que Él nos dice, en su bendita palabra, en lo que hemos creído con todo nuestro corazón, pero que tiene coincidencia con la palabra y con el tiempo que estoy viviendo. Fíjense que de repente quien tiene muchos años de creyente tal vez me vaya a entender. Hay momentos que Dios nos habla a través del capítulo 4, por ejemplo, de Oseas, y hace referencia a algo en especial en nuestra vida. Y a lo mejor un tiempo luego, después, aparece nuevamente el capítulo 4 de Oseas y la palabra es la misma. Sin embargo, nos habla de otra cosa, porque va direccionada hacia otro lado. Entonces, es muy importante comprender y no condicionar a Dios, ¿verdad? Porque de repente decimos, ¿qué dijiste, pastor? Capítulo 4 de Oseas. Ya sé lo que dice, sí, yo estuve en esa prédica. Pero eso fue ayer. Hay que ver qué me dice el Señor hoy, porque se va renovando su misericordia y su bendita palabra cada día. O sea, es como decir la tierra pasará, la palabra de Dios no, pero se actualiza conforme al tiempo que yo vivo. Gloria a Dios. Por ejemplo, hay esta sabiduría que viene del Señor, nos va a ayudar mucho, porque mira lo que dice Proverbio 16:23. Proverbio 16:23, gloria a Dios. Dice así. Es interesante los proverbios, ¿eh? Miren. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Qué tal? ¿Qué le pasa al sabio? Al paso sabio es tremendo. Esos momentos de enojo, de ira. No, pero un cristiano no puede estar enojado ni puede tener ira. Si la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿qué está diciendo? Yo sé que te vas a enojar, dice el Señor, pero no peques perdurando, persistiendo en ese enojo. Ya despojate de ese enojo. Desechá la ira, desechá el enojo. Pero enojarte vas a enojar. Yo todavía no conozco a ningún cristiano que no se enoja nunca. Gloria a Dios. Igual porque que los cristianos tuyos, capaz que no tiene mucho... No. No hay cristiano que no se enoje. El problema está cuando se enojó, persiste en el enojo. Y está agregando pecado sobre pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante que le pidamos al Señor con todo nuestro corazón que Él nos provea de esa sabiduría que viene del cielo. Gloria a Dios. Para que podamos agradarle. Para que podamos recibir aún los beneficios que esa sabiduría tiene. Hermano mío, sí, porque nos hace prudente al hablar, ministra nuestro corazón, nos libera de todo lo que no es de Dios. Es muy importante, hermano, es muy importante. Cuando yo llegué a Cristo, hermano querido, usted sabe que quien estaba pastoreando mi vida en aquellos años era una persona que no respondía instantáneamente. Y yo no podía entender esto, porque digo, bueno, es el pastor rápidamente tiene la respuesta para todo, porque para eso está lleno del Espíritu, conoce la Biblia, enseguida. Y sin embargo, este pastor, maravilloso, un siervo de Dios precioso, este pastor se tomaba su tiempo para contestar, escuchaba, ¿verdad? Escuchaba y no se apresuraba a emitir un juicio, ¿no? Y hoy lo entiendo, gloria a Dios, ¿verdad? En aquellos momentos hasta nervioso me ponía, porque yo venía a 1000, llevándome todo por delante, hasta que el Señor me tuvo que poner un freno. Y es interesante que comprendamos que muchas veces emitimos palabras, juicios, levantamos conceptos que muchas veces ni siquiera son nuestros, trasladamos ideas que no nos acompañan, que no están en nuestro corazón, ¿verdad? Hablé sin pensar, y sí, no me di cuenta, perdona, me fui de boca, no. Entonces, es importante que comprendamos, hermanos míos, que necesitamos meditar en lo que decimos. Y fíjense, nuestro corazón tiene que estar lleno de la presencia del Señor, para que todas nuestras palabras puedan ser de bendición.
Y si nosotros nos damos cuenta que hay palabras que todavía no son de bendición, quiere decir que falta llenura. Por eso que necesitamos seguir llenando nuestro corazón de la presencia del Señor. Y buscarle con todo nuestro corazón y pedirle ayuda, decirle: Señor, yo te ruego, Padre mío, te ruego que pueda recibir esa sabiduría tuya. Gloria a Dios. Que no tiene nada que ver, hermano mío, con la sabiduría de este mundo. Yo quisiera que podamos cerrar con Santiago 1:5. Gloria a Dios. Que aquí es algo para tener en cuenta, y muy, pero muy en cuenta. Porque si Dios lo dijo, es porque está dispuesto a cumplirlo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Abundantemente, abundante sabiduría, entendimiento. Y lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Pero es interesante esto, ¿no? Porque hay gente que le pide sabiduría a Dios y espera recibir una sabiduría de este siglo. No, mi hermano, no, mi hermana. La sabiduría que viene de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría de este siglo. En este siglo, en esta tierra, hay muchas personas sabias, gloria a Dios, en su propia opinión, en su propio entendimiento. Muchos son aplaudidos, hay premios Nobel, se escriben bestsellers, se los aplauden en las convenciones, bárbaro, no hay ningún problema, gloria a Dios por eso. Pero no es esa la sabiduría que nosotros tenemos que alcanzar, es la sabiduría que viene del cielo. Esa es la que realmente nos va a ayudar a poder permanecer hasta ese glorioso día que Él venga a buscarnos. ¿Qué le parece si oramos, mis hermanos? Vamos a orar. Yo quiero bendecir su vida y quiero unirme con cada uno de ustedes para rogarle al Señor que derrame sobre nosotros esa sabiduría. Vamos a orar. Padre amado, bendito Señor, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo me uno con mi hermano, con mi hermana, Señor, aún con cada familia representada, Señor, con aquellos que están conectados en esta hora. Y te rogamos juntos, bendito Señor, que tu amor y tu misericordia nos alcance. Señor amado, que ese amor y esa misericordia nos alcance de tal manera, Señor amado, que podamos hallar gracia delante de tus ojos y recibir esa sabiduría que tú tienes destinada para nosotros que somos tus hijos, Padre amado. Inúndanos de tu Santo Espíritu, llénanos de tu poder, Padre amado. Revélate a nuestra vida de manera especial, inúndanos con tu presencia, que podamos alcanzar tu mente, tu forma de pensar, Señor, que podamos tener el valor de despojarnos, Padre amado, de todo pensamiento de esta tierra, de todo concepto de esta tierra que se fue formando en nuestra cabecita conforme a lo que hemos aprendido, aquí nos enseñó, a los ambientes donde nos movemos. Señor, yo te doy gracias por esta hora y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que en este tiempo mis hermanos, preciosos hermanos en Cristo Jesús, están recibiendo sabiduría de lo alto. Está siendo derramada de parte tuya, Señor, esa sabiduría que viene del cielo, porque como lo dice Santiago 1:5, aquel que prometió darnos sabiduría la va a derramar sobre aquel que le pide. Y hoy todos nosotros te rogamos, Señor amado, que esa sabiduría descienda sobre nuestra vida para poder perseverar hasta ese glorioso día donde te veamos cara a cara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. El Expreso de Medianoche. Dolor, siervos por amor. Hemos llegado al final de El Expreso de Medianoche. Ya ha pasado la primera hora del día y te agradecemos por acompañarnos. Te invitamos a nuestras reuniones todos los martes y los jueves a partir de las 18 horas en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Hasta aquí hemos compartido El Expreso de Medianoche. Hasta aquí hemos compartido juntos El Expreso de Medianoche. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa.
broken body.